Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en el programa de Me Gustaría Saber. Tenemos una muy interesante pregunta para el día de hoy y queremos invitarles a que nos sigan escribiendo, enviando sus preguntas a la siguiente dirección en pantalla, que es tv@sumtv.org. Hoy tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bora a mi mano izquierda y también al pastor Manrique, Luis Fernando Manrique, a mi mano derecha. Pastores, bienvenidos. Y tenemos un tema muy interesante, una pregunta muy interesante, pero antes de iniciar el estudio, antes de iniciar la discusión, voy a invitar al pastor Manrique que nos dirija en oración para que nos ayude el Señor en la discusión de esta pregunta. Con gusto, Pastor Salazar. Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos sabiduría del cielo para poder entender tu palabra, para poder presentar con absoluta claridad y transparencia esta respuesta, Señor, que se han preparado para que nuestros oyentes, los televidentes, puedan encontrar, Señor, satisfacción a sus inquietudes. Así que danos sabiduría aquí como panel principal, pero da también mucha sabiduría a quienes van a estar escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Muy bien, la pregunta nos llega hoy desde Chile y nos envía la siguiente pregunta una apreciada amiga del canal. Dice allí: estimados pastores, les escribo desde Chile, me bauticé el año pasado y tengo una duda. He escuchado a muchos hermanos decir que los adventistas debemos, en cierta manera, obligación, irnos a vivir al campo. Entiendo las ventajas de ello, pero me gustaría saber, por favor, si la Biblia ordena esto expresamente o si lo hace la hermana White. Y en este último caso, me gustaría saber también cuál es la cita de la hermana White. Gracias por su tiempo, Dios los bendiga. Así que la pregunta ¿es una obligación salir de la ciudad y irse a vivir en el campo? Aparentemente la hermana tiene esta indicación de parte de algunos hermanos que afirman que este es el caso, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Y vamos a entrar en este tema muy importante discusión. Y yo quisiera introducir el tema diciendo algo que presenta o que escribe la hermana Esmirna en su correo electrónico, y es que cuando ella coloca la palabra debemos, pone al lado obligación. Parece que en la iglesia donde ella va, como que le han querido decir que es una obligación irse al campo, ¿no? Y vamos a tratar de clarificar eso, esa pregunta, pero quiero decirles comenzar diciendo que sí hay suficiente evidencia, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, para buscar una nueva manera de vida en el campo. Sin embargo, no como obligación, sino como estilo de vida. No obstante, también hay algunas advertencias en cuanto a eso, que va a llegar el momento en que quizás ya no debiéramos vivir en las ciudades. Dios nos indicará cuándo y saldremos. Y eso también lo presentaremos a lo largo de la solución de este programa. Y creo que este programa casi que va a meritar para que lo tomemos todo para responder esta inquietud. Entonces, adelante, pastor, ¿estamos listos? Correcto. Esta pregunta creo que merece un estudio sistemático y una respuesta correcta. Vayamos brevemente, ¿no es cierto? Porque el concepto de salir de la ciudad al campo es un concepto que yo recuerdo desde muy pequeño, escuché. No necesariamente desde el púlpito muchas veces, sino de entre hermanos, a veces algún libro, alguna cita que se compartía, ¿no? Pero ha tomado más auge en estos últimos años a raíz de lo que vimos en la pandemia. La pandemia trajo un cierto despertar en algunos lugares, en algunos sitios, y más en algunos hermanos adventistas, que han tenido el sentimiento de decir, bueno, creo que es tiempo ya de salir de la ciudad. Así que vamos a ver brevemente en las bases bíblicas primero, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esta idea de salir, o si es bíblico, la idea de vivir en el campo o vivir en la ciudad? Vamos a ver esto y quizás podemos ver algunos casos, algunos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo que podemos ver en la Biblia se encuentra en Génesis 2, desde el mismo Génesis, ¿no? Pastor Bor, usted conoce la historia de Génesis muy bien a fondo. El Génesis 2, el versículos 8 y 15, allí habla el Señor del sitio donde el Señor estableció para la atmósfera correcta o la mejor lugar para vivir. ¿Cuál era ese lugar? Todo el plan original de Dios
se encuentra en Génesis 1 al 3. Ujú. Dos géneros, Ujú. el sábado, matrimonio heterosexual, Ujú. Alimentación. alimentación y la vida en el campo. Ujú. Por ejemplo, en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra huerto se usa 13 veces en los versículos, en los capítulos 1 al 3. Mm. La hermana White escribió sobre el ambiente ideal. Ujú. No es una obligación, es una decisión que se toma si vamos a seguir la pauta que Dios establece. Ella escribió en el libro La Educación, página 20, en ese lugar, en el Edén, en medio de las hermosas panoramas de la naturaleza que no había sido tocada por el pecado, recibieron su educación nuestros primeros padres. Y luego, en el Ministerio de Curación, página 201, el Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. Mm. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. Mm. Así que el plan A, el plan ideal de Dios, desde el comienzo, Ujú. nos da evidencia bíblica de que el ambiente era un huerto en el Edén, no una ciudad. Sí, un ambiente campestre porque es que el campo aleja a las personas de las influencias mundanales. Las ciudades atraen a las personas a las influencias mundanales. Ujú. Es más fácil mantener una buena vida espiritual en el campo que mantener una buena vida espiritual en la ciudad, sobre todo con las ciudades que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero el problema de las ciudades es antiquísimo, o sea, el problema de las ciudades viene de muchos años atrás, ¿no? Y ya el pastor nos explicó cómo inició todo, ese es el ideal. Pero miren, por ejemplo, cómo aparecen las ciudades en el Antiguo Testamento. Ujú. Y hablemos de ese momento cuando estaban las ciudades de la llanura, Correcto. Sodoma y Gomorra, y quizás otras más, ¿verdad? Y ahora Abraham le dice a Lot, a su sobrino, mira, no, están peleando nuestros pastores, nuestra gente, nosotros tenemos que dividirnos. Y Abraham, pues, Ujú. concediéndole a Lot la oportunidad, le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Y hacia dónde escogió ir Lot? Hacia las ciudades de la llanura. Ujú. ¿Y en dónde se quedó Abraham? Se quedó en el campo. Y nosotros sabemos las consecuencias de ambas decisiones. El que fue a la ciudad, pues tuvo las influencias nefastas mundanales, tanto así que a los únicos que encontraron justos en esa ciudad, pues ni siquiera 5, solamente Lot y su familia, y que los ángeles fueron a sacarlos, Claro. mientras que Abraham negociaba con Dios a ver para intentando salvar esas ciudades. Esto nos muestra la terrible influencia negativa que tienen las ciudades hoy en día, ¿no? Y mucho más cuando hoy las ciudades en muchos lugares solo son concreto y cemento y publicidad por doquier y no hay más que puedan ofrecer. Así que ya tenemos fundamento bíblico para decir que ese plan ideal de Dios debiera seguirse haciendo. Así que cuando la hermana White toca esos aspectos, realmente lo que quiere decir es, mira, es lo mejor. Por eso la Iglesia Adventista ha tomado la determinación de que nuestras universidades deben estar en lugares campestres, de que nuestros institutos deben estar en lugares campestres. No obstante, también vamos a mirarlo quizás un poco más adelante en el desarrollo de este tema, que hay algunas instituciones que deben estar en las ciudades. Claro. Para poderle predicar a la gente de las ciudades, ¿no? ¿A dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Claro. Pero en términos generales, quienes quieran hoy salir de las ciudades para comenzar un nuevo estilo de vida, pues adelante. Pero ya el pastor Bor lo dijo, que no, en estos momentos no es obligación salir de las ciudades, ¿no? Ahora, hay dos ciudades antes de Sodoma y Gomorra. ¿Quién fue el primer constructor de una ciudad? Caín. Caín. Sí, señor.
Dice en Génesis 4:17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No es el Enoc que caminó con Dios. Dice, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Además de eso está la ciudad que construyeron los de la Torre de Babel, Correcto. antes de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué actitud tenían ellos, esta gente que vivía en esa ciudad? Dios había mandado a dispersarse por la tierra. Es decir, no a consolidarse en una ciudad, sino a dispersarse. Pero ¿qué dijeron ellos? Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Una ciudad. Muy egoísta, no dice edifiquemos, edifiquémonos. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos. Nuevamente es egoísta. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No se querían dispersar como había mandado Dios. Querían consolidarse en una ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? Una apostasía casi total del mundo 100 años después del diluvio. Así que tenemos no solamente el plan del huerto del Edén, la ciudad que edificó el malvado Caín, la ciudad que edificaron los de la Torre de Babel, las ciudades de la llanura. Yo creo que la evidencia indica en los primeros capítulos de Génesis que el ideal de Dios no es vivir en la ciudad. Y luego tenemos la ciudad que construyó Nabucodonosor, Babilonia. El ideal de Nabucodonosor era restablecer la Babilonia antigua. ¿Y qué dijo él? En Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ese es el espíritu de la ciudad. Se centra en el hombre y hace muy difícil tener una comunión con Dios. No imposible, pero difícil. Claro. Sí, las ciudades son lugares donde fácilmente se gesta la maldad, la criminalidad, la delincuencia, y hay varias razones para eso. Y es que en las ciudades hoy muchas personas pues no tienen un hogar, no tienen un trabajo y lo que encuentran pues es delinquir, ¿verdad? Las personas que están en el campo van a encontrar su tiempo útil produciendo comida, produciendo, y estoy pensando desde época antigua, no estoy hablando solo de nuestra época, ¿ves? Que nos vayamos a esa época de Sodoma y Gomorra. En el campo la gente tiene que trabajar para conseguir su sustento, pero en las ciudades desde ese tiempo antiguo la gente se aglomeraba para hacer sus festivales, sus fiestas llenas de maldad. Déjame quizás leer algo del libro Evangelismo, página 27. Las ciudades se llenan rápidamente de crimen y de violencia, dice la hermana Juárez. Pronto se verá que quienes eligen vivir en las ciudades lo hacen bajo un peligro constante. En Estados Unidos todavía nosotros tenemos ciudades que son muy, como diríamos, muy extendidas y que tienen algunos lugares de campo dentro de las mismas ciudades. No todas, pero algunas pocas ciudades en Estados Unidos todavía permite eso. Pero esos terrenos se están acabando. Y pronto esos pocos sectores rurales que están dentro de la misma ciudad desaparecerán. Menos Central Park. Menos Central Park, menos en la ciudad de Nueva York. Pero el punto es que la ciudad finalmente va a traer eso, será un foco de delincuencia, de maldad, porque también va a haber mucha gente que no va a poder desarrollar una vida allí, precisamente porque algunos van a caer en miseria, van a caer en tristeza y van a caer en dolor. Así que nos preparamos para vivir en esas ciudades. Y ya las tenemos hoy. Lo que la hermana Juay dijo, ya lo estamos viviendo hoy. Claro. Y llegará el momento en que uno va a decir, yo no puedo vivir en esta ciudad. Mira que aquí nos atracan, nos roban todo el tiempo, tenemos que ir a otros lugares a vivir. Ahora, ¿qué perdió Lot como resultado de tomar una decisión equivocada de ubicarse con las conveniencias de la ciudad? Porque tal vez él pensó, bueno, ahí en Sodoma hay supermercado, hay acueducto, hay una casa más cómoda, no tenemos que trabajar la tierra. Indudablemente todo eso influyó a donde se ubicó. ¿Qué perdió? Perdió a todas sus hijas casadas. Se quemaron en la ciudad con los esposos. Básicamente perdió moralmente a las dos hijas.
Porque cuando salieron cometieron incesto con su propio padre. ¿A dónde aprendieron eso? ¿En el campo? No. Además de eso, perdió a su esposa. Que se convirtió en estatua de sal. Perdió todas sus posesiones. Y la Biblia dice que casi se pierde él. Claro. Porque en 2 Pedro 2, 7 al 9 dice, y libró al justo Lot, porque Lot no se dejó contaminar, pero tampoco habló sobre el mal que rodeaba a las hijas y que rodeaba a la esposa. Él personalmente se mantuvo fiel. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, que significa sucia, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ese fue el resultado. Y hoy en día, por ejemplo, los padres a veces me preguntan, no se relaciona directamente con vivir en el campo, me pregunta, pastor, ¿debo mandar a mi hijo o a mi hija a una escuela adventista? Ah, no, pero no tienes que hacerlo porque la escuela pública es gratis. Eso no es lo que yo le digo. Muchos padres mandan a sus hijos a los colegios en la ciudad porque es gratis. Pero la pregunta es, ¿cuál es el resultado final cuando pierdan a los hijos? La educación adventista es costosa, no digo cara, costosa, pero vale la pena mandar a los hijos a esa ciudad de refugio donde hay protección contra todas las influencias nefandas del mundo. Y déjeme apuntar algo con respecto a lo que acabo de decir y animo a todos los padres que no tienen sus hijos en instituciones adventistas a que los lleven a la institución adventista y que no se preocupen por el dinero. ¿Y cómo así que no se preocupen por el dinero? No, hay que aplicar a becas, donaciones, las iglesias dan apoyo financiero, hay que escribir una carta a la asociación o a la conferencia, escribir una carta a la unión, incluso a la división, incluso a la conferencia general, claro. Pedir donaciones en instituciones que aunque no sean adventistas, dan dinero, dan becas a los jóvenes simplemente porque las leyes dicen que todo dinero que se entregue para ayudar a estudiantes son descontables de sus impuestos de las empresas. Así que las empresas están interesadas en ayudar también. Les animo, yo todo el tiempo iba animando a los padres que dicen que no tengo dinero. El dinero no es un impedimento para que su hijo no estudie en una institución adventista. Ahora, el pastor hablaba de las cosas que perdió Lot. Ahora yo quiero hablar de las cosas que ganó Abraham. Claro, ¿qué ganó Abraham estando en el campo? ¿Qué ganó Abraham estando en el campo? ¿Qué ganó Abraham? Mantuvo a su casa sujeta. Tuvo su casa unida. Junto en el Señor, sus siervos, y por supuesto su propio hijo. Correcto. Fue criado en los principios de Dios. Fue criado temiendo al Señor, honrando a Dios y presenta, ¿no es cierto?, la evidencia de que sus hijos, sus nietos, estuvieron todos sujetos a él. Por eso dice la palabra de que el Señor miró en Abraham a alguien que pudiera guardar o mandar su casa, ¿no? Ganó espiritualidad. Por supuesto. Y riqueza también, era un hombre demasiado rico. Multiplicó el Señor sus esfuerzos, su trabajo, porque en cierto sentido, mencionabas tú, pastor, esto, ¿no? El trabajo o el campo, no que el campo salva a nadie, por supuesto que no, pero vivir en el campo te motiva, ya sea por necesidad o por obligación misma, a ser útil, a no quedarte claro. de balde, no estar inquieto. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, tienes que trabajar, tienes que hacer algo para sostener, para trabajar, para poder tener algún tipo de crianza. Inclusive si tienes animales. Los animales requieren de atención. Entonces, los niños pequeños pueden aprender. Me acordaba, este fin de semana, hablaba un hermano que vive en hacia el sur de California por Bakersfield, más al sur de aquí, y tiene 3 acres, él, ¿no? Y él tiene una empresa de trabajo de landscape y digamos jardinería y esto. Pero me dice que él tiene varias cabezas de borregos, de ovejas, ¿no? Y me preguntaba, ¿estará bien teniendo ovejas? Le digo, pero claro, tener ovejas es una bendición porque te permite a ti, a tus hijos,
pequeño, grande, los que tienes, a atenderlos, cuidarlos. Y él dice, sí, estoy aprendiendo lecciones importantes con los borregos. Me enseñan son animales muy dóciles, muy dependientes también de uno. Entonces, hay muchas lecciones prácticas que uno puede aprender a través de los elementos de la naturaleza. Y por eso Dios quiso que estemos ahí. Es interesante, la vida en el campo le ayuda a aplicar todos los 8 remedios naturales. Por supuesto. El aire puro, porque le toca salir a trabajar, el sol, la temperancia, claro, el trabajo, la alimentación que uno mismo produce de la tierra. La relación con Dios. Cuando uno después de trabajar todo el día está cansado, duerme mejor. Es decir, todos los remedios naturales sí, son mucho más aplicables en el campo. Ahora yo quiero mencionar brevemente, el tiempo se va tan rápido en un asunto tan amplio como este, pero lo que pasó con Moisés. En el libro Patriarcas y Profetas, página 254, Moisés los primeros 40 años de su vida creció en la ciudad, en medio de los lujos y el paganismo. claro. Y los segundos 40 años Dios le dijo a Moisés, mira, te vas a ir a desaprender todo eso. El desierto. Y yo te voy a enseñar a aprender. Fíjense lo que escribió el hermano White. Moisés había aprendido muchas cosas que debía desaprender. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo. Y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. Y luego la hermana White dice 3 cosas. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían quitar estas impresiones. Wow. Mucho más fácil en el campo. El Señor Jesús mismo, perdón, pastor, el Señor Jesús mismo dice, ¿no? Allí en Marcos 1:35, que se levantaba muy de mañana, y se iba a un lugar desolado a buscar oración, comunión con su Dios. No buscaba, buscaba un lugar en el campo, en la naturaleza, predicó en la naturaleza. Muchas enseñanzas las hizo justamente en ese medio, y era su medio favorito, estar en un ambiente donde la gente pudiese no solamente escuchar su voz, pero también ver en la naturaleza esa lección de Dios, de parte de Dios, ¿no? Ese cuaderno, ese libro que es naturaleza, como segundo libro. Sin embargo, no salimos de la ciudad para abandonar la ciudad. No, por supuesto que no. Porque la tentación es irse al campo, huyendo de la ciudad, y no cumplir una misión que tiene Dios para nosotros en la ciudad. Claro. Ahorita mismo el 55% de la población mundial vive en ciudades. Según el cálculo de los expertos, el 68% de la población mundial va a vivir en ciudades para el año 2050. 2/3 tenemos que tener puestos de avanzada. Exactamente. Lugares en el campo donde se pueda estar tan cerca de la ciudad que puedan testificar, proclamar el evangelio y alcanzar a esa persona que Dios ama en las ciudades. Por supuesto. Pero desconoce el mensaje. Pastor, sí. La hermana White, hablando de eso, pastor, muestra de que hay instituciones que deben estar en las ciudades para que se predique el evangelio. Y, por ejemplo, Eventos de los Últimos Días, página 103, dice, mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia. O sea que aquí dice que en las ciudades tienen que haber iglesias y en las ciudades tienen que haber escuelas. Ahora mire los restaurantes. Evento de los Últimos Días, página 103, el párrafo que sigue. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades. Pues no tiene sentido un restaurante en el campo, ni nadie va a comer. Tiene que estar en las ciudades. Porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarle los principios que rigen la vida sana. Amén. 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 Tal vez para terminar, poder decir esta expresión de la pluma inspirada que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 505. Dice, pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios no podrá permanecer en las ciudades y muchos tendrán que salir de las ciudades para vivir en pequeñas comunidades rurales. Es decir, estamos llegando a tiempos donde vivir
en la ciudad no será realmente muy apropiado, pero podemos estar en el campo para atender las necesidades de las ciudades. Bueno, el tiempo se nos ha ido, rogamos que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos aquí en el programa Me Gustaría Saber en una próxima ocasión. Bendiciones para ustedes.